Muchas veces hemos escuchado la expresión "lo hizo por celos" o "lo hizo por envidia", cuando alguien agrede a otro en el ámbito secular. Dentro de la Iglesia se desarrollan también estas guerras y pleitos que son nacidas del celo, las envidias. Santiago capítulo 4, versículo 1. Unas palabras que tenemos que recordar y que no se nos olviden nunca. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué es la envidia? ¿Qué son los celos? ¿Cómo funciona la envidia? ¿Cómo funciona el celo? Cuando hay envidia de otra persona, el envidioso se enfurece y muchas veces hasta le cambia el semblante cuando el envidiado se hace presente. Esto hace muchas veces que el envidioso haga comentarios irónicos o soaces sobre el envidiado. La envidia es un sentimiento de enojo por la prosperidad, por la felicidad, por las metas, por los logros, por todo lo positivo que el otro está alcanzando y que por algún motivo el envidioso no lo ha podido alcanzar. Esta envidia va a producir una reacción negativa que lo va a levantar en contra de la persona en la cual él ha puesto los ojos, ya que la etimología de la palabra envidia es mirar con malos ojos. De aquí los antiguos creían que en el mal de ojos, debido a que se creía, quien te miraba con malos ojos, envidia, te podía acarrear desgracias, miserias, enfermedades u otros males. Estas son creencias antiguas. Una definición simple de envidia es querer lo que pertenece a otra persona. Una descripción más completa de la envidia es un anhelo resentido e insatisfecho por las posesiones, la posición, la fortuna, los logros o el éxito de otra persona. La palabra de Dios dice que la envidia es un acto de la carne. Es el resultado del pecado humano. Los actos de la carne son manifiestos: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odios, discordias, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, disensiones, facciones, envidias, borracheras, orgías, cosas por el estilo. Os advierto, como os hice antes, que los que viven así no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que dice Pablo en diferentes cartas. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, verso 19. Romanos capítulo 1, verso 29. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. A partir de aquí el envidioso comenzará a trabajar para que la otra persona no logre sus metas. Hará lo imposible para desacreditar a la persona a quien envidia, pero no sabe que solo se está destruyendo a sí mismo, ya que la envidia no dejará prosperar al que la tiene, sino que también tratará de destruir la vida sobre la cual está dirigida. Santiago capítulo 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. La envidia tiene origen en la carnalidad. Como hemos leído en Santiago capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? La envidia es el resultado de vivir una vida adúltera, es decir, mezclada con el mundo. Santiago capítulo 4, verso 4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Entonces la envidia desea y anhela lo que otro tiene, pero muchas veces el envidioso no lo puede lograr porque está viviendo una vida sensual a nivel iglesia y su oración no tiene el rumbo correcto. Por eso no recibe. Lo acabamos de leer en esta carta de Santiago, capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal,
porque pedís para vuestros deleites. Otras versiones dicen para gastar en vuestros deleites. ¿Qué debe hacer el envidioso entonces para comenzar a alcanzar lo que anhela? Hoy Santiago nos está dando respuestas al tema de los celos, las envidias. Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En este acercamiento a Dios, el envidioso dejará de vislumbrar para comenzar a ver claramente la realidad de su condición espiritual. Y es que estando así, manejado por Satanás, el envidioso, la persona, no va a ver las cosas con claridad. Santiago capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué de consejos Santiago nos está dando en este día? Esta es una sección de personajes bíblicos, pero esta sección hoy es especial porque está tratando un tema que a veces pasa desapercibido entre nosotros. Mira lo que dice también Santiago en el mismo capítulo, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Lo hemos leído hace unos minutos, pero me llama mucho la atención que dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué pasiones tienes? ¿Qué pasiones tienes? ¿Qué deseos tienes en tu vida? ¿Son deseos puros? ¿Son deseos que están alineados a la voluntad de Dios? ¿Qué deseos tienes? Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Esto también lo dice Santiago, capítulo 3, verso 16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. La envidia es un pecado de celos por las bendiciones y por los logros de los demás. Especialmente el disfrute espiritual y el avance del reino de Cristo otorgado libre y graciosamente al pueblo de Dios. Los ejemplos, por ejemplo, nunca mejor dicho, del Antiguo Testamento del pecado de los celos incluyen la rivalidad. Por ejemplo, los hermanos de José, por el favor que José recibió de la mano de Dios. Génesis capítulo 37, verso 12. Como Jacob, su padre, también tenía esa preferencia con José y con Benjamín. ¿Por qué? Porque eran hijos que su esposa amada, Raquel, le había dado. Las envidias, los celos también del rey Saúl hacia David por su destreza física y espiritual. Puedes leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 18. La envidia conduce inevitablemente al daño personal, al debilitamiento. Afecta el bienestar físico, espiritual, emocional de uno. Si no se controla gradualmente, conduce a una forma de vida destructiva, llena de remordimientos, y finalmente nos aleja de Dios. La envidia manifiesta la insidia del pecado, la depravación humana sin la intervención de la gracia de Dios. Como pecado de la carne, la envidia caracteriza la vida de los que no son regenerados, es decir, los que no han tenido un encuentro personal con Dios. La envidia destruye la vida, te destruye. Aquellos que practican la envidia, la contienda, están excluidos del reino de Dios. De hecho, la naturaleza no regenerada siempre tiene a la envidia. Manifiesta el rechazo del incrédulo a Dios. La envidia se incluye entre los pecados de la carne. La envidia se incluye entre los pecados de la carne que deben ser conquistados mediante el poder del Espíritu Santo. No dejes que tu corazón tenga envidia de los pecadores, sino sé siempre celoso por el temor del Señor. Proverbio capítulo 23, verso 17. Como ejemplo de tiempos pasados,
El juicio justo de Dios contra Edom se midió de acuerdo con la medida de los celos de Edom hacia el pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 35, verso 11. Pero la misericordia de Dios produjo la curación de la animosidad entre Efraín y Judá por medio del acto justo de salvación a Dios. Isaías capítulo 11, verso 13. En el ministerio terrenal de Jesús fue la envidia de los judíos lo que llevó al rechazo y la traición de Jesús en manos de Pilato para su muerte. Mateo capítulo 27, verso 18. En la providencia de Dios, lo que los malvados pretendían para el mal estaba destinado a ser el instrumento de la redención de Dios de sus elegidos mediante la sangre de Jesús. Y Pablo señala cómo las buenas nuevas del Evangelio fueron predicadas a veces por envidia y por contienda. Puedes leerlo en la epístola de Filemón, capítulo 1, verso 15. Sin embargo, a pesar de los motivos envidiosos de los falsos apóstoles, Pablo se regocija de que se proclamara Cristo. Hubo en otras ocasiones en que las falsas enseñanzas llevaron a la controversia y a la envidia entre el pueblo de Dios. De esto hemos hablado en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 4. El amor genuino, el amor de Dios, su palabra impulsa a los discípulos de Cristo a proclamar y a defender el pleno consejo de la verdad de Dios. Ahora bien, pasamos de la envidia a los celos. Hay dos tipos de celos. Uno difiere del otro, en uno se refiere a su forma positiva y el otro tiene una línea muy fina con la envidia. Pero no son lo mismo, ¿eh? No hay que confundir la envidia con los celos. Parecen hermanos, parecen iguales, pero hay diferencias. No son lo mismo desde el punto de vista etimológico, como hemos visto, en mirar con malos ojos. En cambio, la palabra celo viene del griego zein, con el significado de hervir, y se transfiere al latín celus, con el significado de ardor o pasión, de ahí, vigilar o celar. El griego celos viene de una raíz cuyo significado es estar caliente, entrar en ebullición. La palabra celos traduce el hebreo kinat, y la raíz de kinat designa el rojo que sale al rostro de un hombre que está apasionado. Pasión que puede ser semejante a la ira y que por lo tanto nos hace pensar ¿en qué? En el fuego. El latín celus, de donde viene en efecto celo como ardor y pasión por algo, también como apasionada sospecha e inquietud de que la persona amada ponga su interés en otro, es exactamente un préstamo del griego celos. Ganas tremendas de algo, fervor apasionado, ansia por algo o alguien, emulación, rivalidad, también objeto de deseo. Aunque el diccionario de la Real Academia Española dé este vocablo como relacionado con el verbo zein, hervir, esto no es más que una vieja y popular etimología que, según otros etimólogos, como por ejemplo Chantrain, pues no han tenido en cuenta. Podemos decir que el significado de celo es tener ganas tremendas de algo. Cuando nosotros celamos a una persona a la cual amamos, tenemos unas ganas tremendas que esa persona esté solo con nosotros y con nadie más, que nos preste atención solo a nosotros, que sus pensamientos, que sus acciones sean solo para nosotros. Y tal vez en la etimología de esta palabra podamos entender el versículo, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 4, verso 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando tú lees este pasaje, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5, verso 9, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Yo puedo entender que Dios nos quiere como pueblo exclusivo de su propiedad
y no quiere compartir el amor que le debemos dar con nadie más. Está hablando de ídolos. Dios quiere que solo le sirvamos a Él. Pero referente a celar, en relación a los logros obtenidos por otros, ya que se utiliza celo como sinónimo de envidia, el celo actúa diferente a la envidia, ya que la envidia trata de impedir el crecimiento y el desarrollo del otro. El celo lo que hace es tratar de alcanzar y obtener lo que el otro tiene, y de pronto se desarrolla en el celoso, se le desarrolla unas ganas tremendas de tener lo que el otro tiene. Pero a diferencia de la envidia, el celo no trata de impedir el crecimiento, sino de obtener lo mismo del otro, aunque sea imitando o emulando al que progresa. El celoso tiene pasión por obtener lo mismo que los otros. Hechos capítulo 22, verso 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Al celoso lo puedes incluir en tus planes, ya que él también querrá tener y obtener lo que tú quieras alcanzar. Pero el envidioso será una piedra de tropiezo, ya que la carnalidad con la que actúa va a impedir el desarrollo del celoso. La palabra de Dios habla de celos amargos. Si nos referimos al celo de la etimología latina celare, con el significado de cubrir, ocultar, este es hermano de la envidia, ya que la envidia exterioriza sus sentimientos. Este celo oculta sus verdaderas intenciones. De esta manera se vuelve destructivo. Y debemos tener cuidado con las personas que tienen este celo, ya que es inicuo para la vida de la Iglesia. Santiago capítulo 3, verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Este tipo de celos es un celo destructor porque se enfoca en el egocentrismo del individuo. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Tenemos que tener cuidado y procurar tener esa sabiduría que proviene de Dios, la cual es para edificación de su propia vida, la edificación de la Iglesia. Cuidado con los celos, cuidado con las envidias. ¿Cuántas veces nosotros hemos envidiado, hemos tenido celos del impío? Y la palabra de Dios habla, ¿no? Habla de esto. Asaf, ese famoso salmista, veía que los impíos prosperaban. Veía que los malos se llevaban todas las bendiciones. Y decía, Señor, pero ¿cómo permites esto? ¿Cómo permites que el injusto tenga bendiciones, sea prosperado? Y nosotros que intentamos ser justos, nosotros que intentamos hacer las cosas bien todos los días, nos llega prueba, nos llega aflicción. No envidies, no tengas celos de las personas malas que prosperan. El Señor hará justicia. Que la envidia, que los celos no entren en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en la iglesia. Porque si eso sucede, cuidado porque puede haber destrucción.